Hoy me dirijo a aquellos que sienten que no son suficientes, que sienten el peso del mundo sobre sus hombros, que sienten que vivir plenamente es solo para algunos y para aquellos que cuestionan el propósito de su existencia. Permíteme compartir un pensamiento esencial. Ni Dios ni el universo han cometido un error contigo. En cualquier lugar que te encuentres, llevas contigo una misión, objetivos y propósitos que le dan un significado a tu existencia. Nos hallamos inmersos en una era vertiginosa donde la urgencia y la inmediatez han alterado nuestra relación con este mundo precioso. Los adultos nos han programado en un contexto acelerado donde la sociedad exige resultados instantáneos, distorsionando nuestra conexión con la esencia maravillosa de la vida. Nos han hablado de superdotados, percentiles intelectuales y una definición de éxito anclada en posiciones materiales. Nos han inculcado la noción de que somos únicos, pero ¿cómo puede forjarse una entidad sólida en niños, adolescentes y jóvenes en medio de un mundo estresante, en una sociedad donde tener principios y valores se percibe como debilidad? Hoy quiero recordarte que el mundo pertenece a aquellos que se consideran mediocres. Ir contra la corriente no solo es de valientes, es la mejor elección que puedes hacer, incluso cuando sientes que es imposible. Los cambios y la evolución emergen porque unos pocos decidieron desafiar la corriente establecida. Para lograr un éxito auténtico, busca que tu pasión sea beneficiosa para ti, tu familia y la sociedad. Asegúrate de que tu felicidad no sea a expensas de la infelicidad de otros. En este mundo obsesionado con el tener, mantener principios y valores no es debilidad, sino fortaleza. Recuerda que la verdadera riqueza es la paz interior y que al partir de este planeta seas tan libre que cuando llegaste. Matricularte en un colegio o universidad no debería ser solo para obtener medallas, diplomas o para complacer a tus padres y familiares. El propósito genuino debería ser encontrar una fuente confiable para adquirir conocimientos y así comprender mejor nuestra naturaleza. Desafortunadamente, en la realidad, estos lugares a veces sofocan el talento innato de los estudiantes. Recuerda que la historia está llena de hombres y mujeres que desafiaron los estigmas de la mediocridad, impulsando el mundo hacia adelante. Sus vidas son testimonios de que el verdadero progreso surge cuando nos atrevemos a ser excepcionales. Unos ejemplos son Isaac Newton, un científico genial que a pesar de no destacar como alumno, transformó nuestra comprensión de la gravedad y la luz, fundamentando la existencia de Dios en la perfección del universo. Thomas Edison, desafiando la iglesia y el rechazo escolar, registró más de 1000 patentes e inventó dispositivos revolucionarios, como el fonógrafo y la lámpara incandescente. James Dyson, tras 5126 prototipos fallidos, creó la aspiradora Dyson, demostrando que la perseverancia y la innovación pueden convertir los fracasos en un éxito millonario. Walt Disney, despedido por falta de imaginación, creó un imperio de entretenimiento que ha dejado un legado duradero en la cultura global. Coronel Sanders, le despidieron de decenas de empleos antes de que fundara un imperio de pollo frito llamado KFC. Harrison Ford, un ejecutivo de una película, le dijo que nunca triunfaría en el mundo del cine. Alejandro Sanz reveló en un libro biográfico que una compañía discográfica rechazó las canciones que le presentó en un cassette para un nuevo disco, señalando que sus letras no eran comerciales y que no triunfarían. He aprendido que cuando alguien logra algo, la posibilidad de que otros lo alcancen también es una realidad, ya que si es alcanzable para uno, lo será para muchos más. En este mundo en el que a veces sentimos que todo ya está inventado y que las oportunidades se han agotado, recuerda sabiamente que cuando la rueda ya está inventada, se podría mejorar. La tarea que recae sobre nosotros, como jóvenes habitantes de este planeta, es perfeccionar lo existente, volver a nuestras raíces, inspirarnos en nuestros antepasados y contagiar esos deseos de construir un mundo mejor. Como un gran escritor mencionó alguna vez, en un mundo donde parece que ya todo está inventado, la única tarea que queda para el hombre moderno es aprender a manejar sus pensamientos, porque los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos producen emociones y estas a su vez generan acciones. Las acciones nobles provienen de pensamientos nobles. Es crucial entender que lo que los demás piensan de ti no es importante. Lo verdaderamente esencial es cómo te ves a ti mismo. ¿Alguna vez te has detenido a examinar los pensamientos que tienes acerca de ti mismo? Si no lo has hecho, te sugiero que lo hagas. Descubrirás que a menudo somos nuestros peores críticos, tratándonos y hablándonos de manera inadecuada y negativa. Aceptar nuestra realidad y aceptarnos a nosotros mismos no implica resignación. Siempre hay algo que se puede mejorar. A veces somos nosotros mismos quienes dañamos nuestro propio cuerpo con la falta de amor propio. ¿Te has evaluado como trabajador? ¿Contratarías a alguien como tú si fueras el jefe? Mirar hacia nuestro interior puede ser doloroso, pero es más doloroso vivir con una mente y un alma resentida,
cargadas de odio y culpando a los demás. Asumir el papel de víctimas nos impide reconocer nuestra responsabilidad en la creación de nuestra propia historia y la lucha por nuestros sueños. Es vital comprender la importancia de cultivar una mentalidad positiva, aprender a amarse y aceptarse y asumir la responsabilidad de la vida. Reconocer que cada persona es el arquitecto de su propia historia y que la autenticidad y la autoaceptación son herramientas poderosas para forjar un camino hacia un futuro lleno de logros y satisfacción personal. En el viaje para descubrir tu propósito de vida es crucial perseverar con fuerza y empatía, especialmente cuando te encuentras con aquellos que no comprendan tu misión. En este camino es probable que escuches voces bien intencionadas que te insisten a cambiar de rumbo, sugiriendo que lo que persigues no es práctico o viable. Sin embargo, en esos momentos de duda, recuerda que el mundo está lleno de soñadores caídos, de aquellos que abandonaron sus metas debido a las voces negativas de su alrededor. No te rindas, porque en la búsqueda de tu propósito encontrarás obstáculos y críticas. Esto no debe desalentarte, sino motivarte a demostrar que tus sueños son más grandes que cualquier escepticismo externo. Ignora a los matadores de sueños y abraza tu pasión con valentía. Cuando te sumerges en lo que amas, el tiempo pasa más rápido y experimentas una realización interna que trasciende las explicaciones lógicas. Este es el indicador más claro de que estás en el camino correcto. Aunque el camino pueda ser desafiante, cada esfuerzo y dedicación contribuyen a la construcción de tu propio camino hacia la felicidad y el cumplimiento. Enfócate en esa conexión profunda con lo que haces y deja que esa fuerza interior te guíe hacia tus sueños, recordándote que tu propósito es único y valioso. Postdata, ya que llegaste hasta el final del video, te dejo en la descripción un regalo.